Bueno, muy buenos días con todos. Por respeto a los que ya han ingresado puntuales, vamos a dar inicio. Esperamos unos minutitos para que los demás compañeros se puedan conectar. Y estamos ya 7 participantes, quiere decir que están 6 estudiantes. Muchas gracias por unirse a esta teleclase. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con la materia de ciencias naturales. Como les había explicado, vamos a dividir este ciclo en 2 parciales. El primer parcial vamos a ver lo que es biología y en el segundo parcial vamos a ver lo que es química. ¿Alguna duda, pregunta quizá sobre la clase anterior? ¿Algo que quieran puntualizar o quizás sobre el uso de la plataforma? ¿Todos ya pudieron ingresar? Sí, Profe, profe. buenos días. Buenos, dígame. Buenos días, profe. Buenos días, Jeremy. ¿Quiere comentar algo? No, profesor, todo bien. Listo. ¿Sí tienen acceso todos ya a Eh, la plataforma? bueno, sí, pero yo en estos momentos no estoy con la computadora, estoy solo en el celular nomás. No hay problema, no hay problema. Lo importante es Ujú. que ya todos tengan el acceso a la plataforma porque esta semana ya tienen que cargar la primera tarea. Entonces, es necesario que todos ya hayan tenido el ingreso a la plataforma. Bueno, permítame compartir pantalla, por favor. ¿Me confirman si es que pueden ver? No, no se ve. Ahora sí. Hay que, Sí, Ahí sí. listo. Bueno, el tema de esta clase es la evolución de la vida, ¿sí? Como siempre, vamos a iniciar con un video introductorio. La teoría que más se ha estudiado, la teoría que más se tiene en cuenta es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Esto está muy ligada con nosotros como país, como Ecuador, porque el estudio donde él verificó, más bien plasmó eh, su teoría de la evolución, la culminó o la realizó en las Islas Galápagos. Entonces, esta es una teoría que es muy cercana a nosotros. Esto se estudia, se ve a nivel mundial, pero tiene bastante que ver con nosotros porque él, aparte de realizar estudios en otros lados, pues fue en Galápagos donde él certificó, digamos así, su teoría. Ojo, otra vez, cuando conversemos o hablamos de teorías, son aseveraciones o afirmaciones de un autor, no necesariamente que esté en lo correcto, ¿sí? Es una teoría, cuando hablamos de teorías, pues es algo que se ha aceptado, pero que no tiene la veracidad completa como para decir que es real. Sí, es nada más una teoría, pero es la que más se estudia porque según se tiene en cuenta, pues ya con la evolución de la tecnología y todo, pues este es muy cercana a lo que realmente sucede. Vamos, como les decía, a ver el primer video, por favor. Un ratito que está la plataforma lenta. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento del hombre con su teoría de la evolución de las especies. Conozcamos un poco
más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la vecina República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro. Muy bien. ¿Alguien, por favor, que nos pueda hacer un resumen o qué más llamó la atención de este video? ¿Alguien que nos pueda mencionar algo sobre el video, por favor? Sí, profe, sobre las aves, la evolución, Ujú. es que se debe mucho, claro, al entorno, porque tiene que adaptarse, es para poder sobrevivir y también para dejar descendencias, o se termina ahí o prosigue. Perfecto. Evolución, descendencia. Una palabra clave que usted nos mencionó es adaptación, ¿sí? Ujú, para adaptarse en el lugar en el cual ellos escogen para vivir. Muy bien, Elizabeth. ¿Alguien más? Bueno, vamos a la presentación de la clase. Vamos a ir explicando, quizá detallando un poquito más lo que nos mostró el video. El tema de hoy es la evolución de la vida, como les había dicho. Vamos hoy a conocer la principal teoría sobre la evolución, que es la de Charles Darwin. Vamos a debatir un poquito sobre ella, realizar los aportes necesarios. Y vamos a iniciar también con la tarea que es un resumen de las clases 1 y 2. Sí, veamos por favor entonces, ¿qué es la evolución de Darwin? O la teoría de evolución de Darwin, ¿qué nos habla? Dice en su obra El origen de las especies, que la escribió en 1859, revolucionó nuestra comprensión del entorno y cambió para siempre el campo de la biología.
¿Por qué? Porque hasta ese entonces, pues, era muy incierto cómo evolucionamos, de dónde venimos, etcétera. ¿Por qué existen tantas especies de animales? ¿Por qué unos son más grandes? ¿Por qué otros son más pequeños? ¿Por qué algunos tienen más pelaje? ¿Por qué otros no tienen mucho pelaje? Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué un animal evoluciona a tener más pelaje? ¿Por qué puede suceder esto? Por el clima, profe. Perfecto, por el clima, para abrigarse, ¿no es cierto? Esa es la finalidad del pelo en los animales. Y si nosotros podemos darnos cuenta, por lo general los perritos que viven en la sierra son más lanuditos que los perritos que viven en la costa, ¿sí? Porque en la costa en realidad no necesitan mucho abrigo. Entonces, esto desde aquí ya vemos una Adaptación. variación muy marcada, ¿no es cierto?, en los animales, las llamas, los que viven a mayor altitud, los animales que viven a mayor altitud, pues desarrollan un pelaje más espeso, digámoslo así, para poder sobrevivir al frío, ¿sí? Como Entonces, las vacas también, ¿verdad? perdón, También se adaptan. Las vacas también se adaptan, también generan. Aquí las vacas tienen pelo a diferencia de la costa. exactamente, exactamente. Los animales que tenemos en la sierra, eh, son un poquito más peludos que los animalitos que están en la costa. Y por ejemplo, no yéndonos muy lejos, ¿no? O sea, si es que nosotros podríamos hacer un experimento, ¿no es cierto? Si es que tenemos dos perritos o dos gatitos y al uno lo criamos dentro de la casa, es decir, lo tenemos en un lugar un poco más cálido y al otro lo ponemos en un patio o a la intemperie, ¿qué sucederá? Yo tengo ese caso, profe. ¿Ya? Sí, Coméntenos un rescaté, poquito. ya, bueno, yo rescaté a dos gatitos cuando fui a la costa y ¿Ya? acá se hicieron más felposos. Y otra que rescatamos aquí mismo, vivía afuera en la intemperie y ella es una carey y tiene un pelaje muy tupido. O sea, es bien Exactamente, peluda y y las patas principalmente, porque es la que pisan, ¿verdad? Del suelo, el exactamente. frío. Tienen o sea, la forma muy, muy peluda para poder abrigarlas. Claro, exactamente. Entonces, desde aquí, bueno, vamos viendo variaciones, ¿no es cierto? Muy, muy buen aporte. Los animales que nacen en cautiverio, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es en los animales en cautiverio? Que están fuera de su hábitat. Fuera de su hábitat, es decir, en un ambiente controlado por el humano. Eso es cautiverio. Entonces, los animales que nacen o se crían en cautiverio desarrollan otras características que los que nacen en la naturaleza. Por ejemplo, si es que ustedes eh, ven, bueno, vamos a poner el ejemplo de una película animada que se llama Madagascar. No sé si es que la han visto El león. o algo. Entonces, ya. ¿Qué pasa con estos animales? Es una explicación muy puntual de lo que sucede, pues ya cuando van a su ambiente natural, por lo general no sobreviven. Los animalitos cuando son criados dentro de ciertas, de ciertas reglas, digamos, o de ciertos espacios controlados, comida, cuando están controlados la temperatura ambiental, etcétera, ya no pueden por lo general adaptarse. Suceden casos que sí se adaptan, si es que no están muy crecidos, digamos, en edad, pueden desarrollar las capacidades para desenvolverse en la naturaleza. Ejemplo, por Es, ejemplo, si es que nosotros tenemos un tigre que nace en cautiverio, que nace en un zoológico, que nace en un circo, que nace en,
dentro de un ambiente controlado, dentro de una, de una reserva forestal. Eh, Ellos no les cuesta, digamos así, el conseguir su alimento, ¿no es cierto? Entonces ellos no van a desarrollar esa capacidad para conseguir su propio alimento. Entonces, esta es la razón principal cuando animales que existen en cautiverio, que están en cautiverio, pues los sueltan a su hábitat natural, la mayoría de veces o son cazados, depredados por animales más grandes, porque ellos tampoco tienen el sentido de supervivencia, ellos no desarrollaron esa capacidad, entonces ellos no se van a adaptar a esto, o sea, primero no van a poder buscar su alimento, o si es que lo hacen, pues no lo harán de manera que lo satisfaga. Y segundo, ellos no van a tener ese sentido de supervivencia que naturalmente pues tienen los animales y va a ser una presa fácil de otros depredadores. Entonces, desde aquí hablamos, ¿no es cierto?, de evolución y hablamos de la capacidad de adaptación, como bien nos mencionaba la compañera, ¿sí? Entonces, dice que Darwin propuso una explicación basada en evidencias y observaciones científicas. En un momento en que la mayoría de los científicos occidentales creían en la concepción divina de todas las criaturas del planeta. ¿Sí? ¿Qué es la concepción divina de todas las criaturas del planeta? Pues lo que manejan en La religión. reproducción. Sí, este es un tema, era un tema hasta antes de 1859, perdón, era la única explicación que existía para la creación o la existencia de todas las especies, ¿sí? Entonces, como les digo, esta es una teoría, la de Darwin es una teoría, respetando mucho los criterios religiosos que quizá tengan las personas, pero si hablamos científicamente, pues la teoría de Darwin es la que más se acerca a lo que pudo suceder, ¿sí? Su contribución más importante fue la idea de la selección natural, donde las especies evolucionan a lo largo del tiempo mediante un proceso en el que los individuos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Entonces, esto es, como nos mencionaban también en el video, la supervivencia y la reproducción son importantísimos para la evolución, ¿sí? Entonces, dice, este proceso actúa como un mecanismo de cambio y adaptación. Otra palabra que debe estar dentro de lo primordial o si vamos a resumir esta clase, ¿sí? Permitiendo que las especies se ajusten a su entorno y evolución con el tiempo. Esto es lo que conversábamos, ¿no es cierto? Lo que ya nos había explicado, me parece que fue Elizabeth, que nos decía Sí, pero cómo ella se ha dado cuenta de esta adaptación y que va dentro de la evolución. ¿Por qué? Porque en la genética del animalito que está en la intemperie, ¿no es cierto? Que creció, tocó desarrollar o adaptarse y crea más pelaje, en sus genes ya va a ir esto. O sea, en cambio, el animalito que esté dentro de casa, que esté en un ambiente más favorable por el clima, cálido. va a tener otras características genéticas, ¿sí? Va a sus descendencias o sus crías van a tener menos pelaje, ¿sí? Entonces esto ya se va viendo en la evolución, depende de la adaptación y de la evolución en sí, de cómo suceda o cómo vengan las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces, hablando en este tema, pues por ejemplo, se habla que el planeta ha pasado por algunas etapas. Entonces, por ejemplo, la etapa cálida no eran pues los mismos seres los que existían y los que durante esta etapa árida, cálida, seca, digamos, o no son los mismos los que existieron, por ejemplo, en la era glacial, ¿sí? Entonces, eh, son generaciones distintas, digamos, todos en su momento tuvieron que adaptarse al momento. Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, que en la era que se habla que existían
temperaturas en la Tierra alrededor de 48, 50 grados centígrados. ¿Ustedes creen que habían animales con mucho pelaje? Por supuesto que sí, porque si no, no podría sobrevivir el frío. Usted te dice de la era glacial. No, no, de la era cálida, de 48, 50 Ah, grados centígrados. no, ahí no. Por ejemplo, en una de esas, un ejemplo es los camélidos. Exacto, muy bien. Ellos están acostumbrados al clima árido, desértico. Incluso los camellos Ujú. tienen una particularidad que no todo ser vivo tiene. Los camellos pueden La, pasar 8, 10 días sin comer y sin beber agua. ¿Sí? Entonces por la reserva, ¿no? exactamente, ellos se adaptaron así, evolucionaron de esa manera. ¿Por qué? Porque en el lugar en el que ellos viven, pues el agua no es como en otras zonas, por ejemplo, selváticas o zonas no desiertas, no Tropicales. desérticas, que cuentan con líquido vital, ¿no es cierto? Entonces ellos evolucionaron así. Entonces ellos, una de las funciones de sus jorobas es el almacenar grasa, eh, que dependiendo de sus necesidades, pues se convierte en líquido, digamos, o en comida. Es una grasa en realidad lo que ellos almacenan. No es que almacenan el agua, ¿no es cierto? O no es que almacenan la comida, sino que todo lo que ellos comen o todo lo que ellos beben se transforma como en una grasa, que esa de a poquito se va soltando y va yendo al estómago para que ellos sientan o no sientan más bien el desgaste por falta de líquido o por falta de comida. Entonces, esta es una un claro ejemplo, perdón, de la evolución o la adaptación que tienen los ciertos animales. O sea, depende de sus capacidades también. Entonces, no siempre sobreviven, como dice Charles Darwin, se llama selección natural. Digamos que es la ley del más fuerte o del que más rápido se adaptó para poder criarse o evolucionar dentro de un ambiente. Sí, Ahí viene la supervivencia, ¿verdad? O sea, como ellos mismos se autohidratan para perfecto. poder sobrevivir. Ellos sobreviven por eso, es el único animal que tiene esa capacidad, no existe otro animal que tenga esa capacidad. Entonces dice, ¿cuáles son las evidencias de los estudios de Darwin? Pues él se respalda con la fase de anatomía y embriología. ¿Qué nos dice esta? Que las características anatómicas compartidos por los organismos, incluso durante el desarrollo embrionario, indican una ancestría evolutiva compartida. Lo que les mencionaba sobre, regresando otra vez al ejemplo de los animalitos que viven a la intemperie y los que viven dentro de un ambiente. Entonces, eh, su genética o sus crías, pues ya tendrán estas mismas capacidades, ¿no es cierto? Estas mismas capacidades que tuvo que desarrollar este animalito. Ya en sus crías, pues se va a ver evidenciado esto, ¿sí? Entonces, tanto el que está dentro de casa, pues va a hacer unas características con quizá menos pelaje que el que está a la intemperie, que va a desarrollar o desarrolló más pelaje. Por ende, sus crías van a tener estas mismas características, ¿sí? Nos habla también de la biología molecular. ¿Qué es esto? Dice, las similitudes y diferencias entre los mismos genes en distintos organismos nos ayudan a determinar qué tan cercanamente relacionados están, ¿sí? Es muy parecido a lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Los genes o las moléculas van a seguir un patrón, ¿sí? Dependiendo de sus ancestros, pero estos van a tender van a tener la capacidad de poder adaptarse a otro ambiente. Entonces, aquí también entra la biogeografía, pues dice, es el estudio de la distribución geográfica de las especies, nos permite reconstruir su historia evolutiva. Entonces, como nos mencionaban bien Elizabeth, pues los camellos, por ejemplo, ellos son una muestra fehaciente de que
la adaptabilidad o la evolución, pues los ha hecho a ellos manejarse o tener esa capacidad que quizá otros animales no tienen, ¿no es cierto? Y también los fósiles. Él se documentaba con fósiles porque decía que los cambios evolutivos a lo largo del tiempo eh, nos hablan de unas especies que ya no existen, ¿no es cierto? Entonces, eh, quizá antes, por ejemplo, los animales eran incluso de mayor tamaño. Entonces, los fósiles que se han encontrado, pues son de mayor tamaño, eh, con otras características, por ejemplo, de animales que se adaptaban fácilmente, por ejemplo, a vivir en un clima cálido o en un clima frío, en vivir en alturas o vivir a nivel del mar. O sea, no, no siempre fueron los mismos. O sea, no es que los animales existían tal cual los conocemos ahora, ¿no es cierto? Incluso si es que nos vamos a hablar un poquito más allá de solamente los animales, podemos hablar de las plantas, podemos hablar de las frutas, ¿no es cierto? Entonces las plantas también tienen que adaptarse o se han adaptado dependiendo del lugar en el que se desarrollan. Y no sé si es que ustedes han visto las comparaciones de las frutas que cómo eran antes, incluso muchas de las frutas que nosotros ahora consumimos son ya eh, variantes genéticas que el ser humano ha realizado. Por ejemplo, el guineo o el banano, no sé cómo le conozcan, el plátano. Dicen que anteriormente sus semillas, esos puntitos negros que están dentro, esto se puede ver más claramente cuando están maduros, ¿no es cierto? Cuando está el guineo maduro, o lo que ya llamamos banana, que la podemos consumir eh, directamente, tienen como unas pepitas negras en el centro, ¿no es cierto? No sé si han fijado de esto. Y estas son las semillas. Entonces dicen que antes, por ejemplo, eran mucho más anchos los bananos y tenían estas semillas un poco más grandes. Entonces, ¿qué pasó? El ser humano pues fue haciendo a que estas semillas sean un poco más pequeñas y por ende llegan a ser un poco más delgados los bananos. Ese es uno de los miles de ejemplos que existen, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Entonces, ha existido una evolución natural, digamos, de ciertos animales y una evolución que ha sido controlada también por los humanos, ¿no es cierto? Entonces, quizá los primeros animales, los primeros perros, por ejemplo, nos hablan que el perro viene como de los lobos. Entonces, los primeros perros pues eran de mucho más tamaño, eran un poco más agresivos hasta que el humano los fue domesticando y existen todas las razas de animales, pues que hoy en día podemos ver que son innumerables, El quizá, gato, el quizá gato en también. el gato, exactamente. Entonces, todo Sí, lo que el hombre ha ido domesticando, digamos, ha tenido una evolución controlada por el humano, no ha sido una evolución natural. También ha existido una evolución natural en aves, en animales silvestres, pero lo que más se ve, pues, es lo que el hombre ha logrado domesticar, como las vacas, como los chanchos, que no sé si es que quizá alguien ha visto los chanchos silvestres, pues son mucho más grandes, eh, no son los como jabalí. los jabalíes, exacto, no son como los que usamos para cría, ¿no es cierto? Entonces, todo esto depende de, de la evolución, o ha habido una evolución natural y, como les repito, otra evolución que ha sido Domesticación. controlada o manejada por el hombre, la domesticación, exacto. Ajá. Profe, una cosa, Dígame. también para una evolución también fructífera, por así decirlo, también se debe mucho a la alimentación de un animal. Un animal también se adapta dependiendo de lo que vaya a comer, de lo que les haga bien, porque son dos cosas. Ayer fui a ver donde venden cosas para mascotas y vi, la verdad, muchas aves en jaulitas y muchas de cuando hay extinciones,
ha tenido que ver mucho, mucho el hombre. ¿Por qué? Porque no les daba el tiempo ni el espacio como para ellos poder procrearse y reproducirse y que y sigan viniendo generaciones nuevas. Entonces, Ujú. eso también influye mucho en el paso y en el proceso de la evolución de estas vidas. Exactamente, lo que menciona, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo. No sé si es que ustedes han ido a zonas secas, áridas, por ejemplo, en la provincia de Loja existe el desierto de Zapotillo, No, no sé si han escuchado. he escuchado, he visto por internet, más no he podido Ya, este es es un desierto, entonces una apreciar. sola zona demasiado seca, demasiado árida. Esto ya es en la frontera con el país del sur, con Perú. Pero ¿qué Pero, sucede? Que aquí como es escasa la comida, escasa el agua, lo que existe, digamos que en ese hábitat son chivos. Y bueno, es el plato principal de alimento allá, se llama chivo al hueco, es un plato típico de allá. Pero ¿qué sucede? Que estos animales evolucionaron o se adaptaron a comer espinos, que es lo único, son unas plantas, las típicas plantas que se ven en las películas, ¿no es cierto? Que son secas, que son espinosas, que son ujú, eh, enredaderas. muy rústicas, digámoslo así. Estos animales se adaptaron a comer, a que este sea su alimento. Entonces, si es que ustedes llevan cualquier otro animal, pues no va a poder comer espina, no va a poder desarrollarse, no va a poder adaptarse, porque la única fuente de comida ahí son estos espinos. Entonces, los chivos se adaptaron a esto, ellos consumen ese es su alimento. Entonces, ya ellos en su ADN o en sus siguientes generaciones, pues ellos van a estar adaptados a este tipo. Deben tener una lengua, no sé, más dura. En realidad, ellos debieron adaptarse a su entorno, a su hábitat. Entonces, supongo que no todos también al inicio se adaptaron a esto y murieron muchos, como bien nos explica, pero existen otros, pues que, como dice Charles Darwin, la selección natural, ellos evolucionaron y se adaptaron y son los que pueden sobrevivir. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más puntualizando la evolución humana, ¿no es cierto? Ya hablamos de la evolución, de la teoría de la evolución de Darwin, donde también tiene mucho que ver con la evolución humana. Dice que la evolución humana es un proceso que abarca cambios biológicos y culturales, ¿sí? Entonces, desde aquí vamos viendo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cambios biológicos, ¿a qué nos referimos? A nosotros, Sí, a lo a lo interno, interno, digamos, ¿no es a lo cierto? interno. Ajá, sí. A lo que está, hablamos incluso de nuestro organismo, podríamos decirlo así, ¿sí? Cambios biológicos y culturales, en cambio, cuando hablamos de culturales, pues esto va a depender del entorno en que nos desenvolvamos, ¿no es cierto? En cambio, los cambios biológicos van a ser los que suceden dentro de nuestro cuerpo, digamos. Y los cambios culturales, pues van a darse en medida de el entorno en el que nosotros nos desenvolvamos, vivamos, nos El desarrollamos. comportamiento. El comportamiento. Conductual sería más la cultura, ¿sí? Se remonta a 4 millones de años atrás en África. Los Australopithecus fueron los primeros antepasados humanos. Luego, diferentes géneros de Homo evolucionaron hasta que apareció el Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens es el primer eh, ser humano, por decirlo así, ya con capacidades de pensamiento, con capacidades de, de Raciocinio, ¿no? Propio. discernir entre lo bueno y lo malo. Quizá no mucho raciocinio, más bien solo cuestiones muy básicas, ¿sí? Pero por ahí va ya la evolución. Entonces, dice que la teoría que nos propone Charles Darwin explica cómo ciertas características biológicas se seleccionan a lo largo del tiempo, permitiendo la adaptación y cambio de las especies. Esto no está ajeno a los humanos, ¿no es cierto? Porque
Según la ciencia, pues somos animales, nosotros también somos los únicos animales o los animales más racionales que existen. La evidencia dice incluye anatomía, genética, fósiles, perdón, y biogeografía. Cuando hablamos de fósiles es donde podemos empezar el estudio de esta teoría de la evolución humana, ¿no es cierto? Con el primer Homo sapiens que se tiene registro, pues tenía un cerebro, perdón, un cráneo más alargado, más grande, una mandíbula más grande y más fuerte. ¿Por qué creen que, que el primer Homo sapiens tenía una mandíbula mucho más grande y más fuerte? Es por el tipo de alimento. Exacto, exactamente, porque no tenía pues la facilidad de ahora o la capacidad también mental de producir un alimento ya cocinado, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía que coger todo de la naturaleza. Entonces, como estamos hablando, como hace un momento hablábamos de la evolución incluso de de las frutas, de las verduras, de esta capacidad también de evolución que han tenido, pues quizá eran más grandes, quizá eran de corteza más dura, entonces por ende tenía que tener una mandíbula muy fuerte, incluso para los animales que, que que comía, pues los consumía con pelo, los consumía con piel, etcétera. Entonces su mandíbula, sus dientes debían ser un poco más grandes, más prominentes. Entonces, de ahí ya fue pues adaptándose mejor, ya fue, empezó lo primero que empezó a hacer el ser humano pues es a cazar, ¿no es cierto? Aunque ya Ah, recogía es algunos frutos silvestres, pero la caza es la primera eh, gran, el primer gran salto, digámoslo así, en la evolución, porque ya empezó a darse cuenta que necesitaba alimentarse, entonces empezó a cazar animales. Para esto, pues ya empezó a usar herramientas muy rústicas, ¿no es cierto? Como vemos en este dibujo, pues eran la como hecha de piedra, unas hachas de piedra, o incluso se dice que antes eran solo piedras, madera. no con el manguito ya de madera, esto ya es mucho después, pero al Ya. inicio, como vemos en la parte baja, con lo que cazaba era con rocas, con piedras, vivía dentro de cavernas, etcétera. Entonces, luego ya va sucediendo la evolución, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en ese gráfico, ¿no es cierto? El primer Homo sapiens, ya el siguiente tiene como una piedra en la mano. El tercero, pues ya tiene como un palito, digamos, que ya le ha sacado punta. El cuarto ya está evolucionado, dense cuenta, ya tiene ropaje, ya tiene Celular. el último. El cuarto tiene ya ropa de piel, ya tiene una lanza. Esta lanza está incluso un poco más evolucionada, digamos, ya se da cuenta que hay una fabricación, ¿no es cierto? Tiene el mango de madera, una punta de piedra y allá le tiene como un amarre aquí. Entonces ya esto es un poco más, ya usa Ujú. como un calzado primitivo y tiene digamos que la postura más recta, eh, ya se, Más erguida. ya se adaptó para, para alcanzar cosas más altas, por ejemplo, perdió la capacidad de trepar, por ejemplo, que tenían los primeros Homo sapiens, que eran más trepadores, podían llegar a partes más altas, pero la evolución que fue haciendo que creciera quizá de tamaño para alcanzar las cosas de más arriba sin necesidad de estar trepando, ¿sí? Porque trepar a árboles también a veces era un poco complicado por el tipo de animales que existían. Entonces, eh, se fue adaptando ya a vivir en cuevas, fue ya cerrando más bien su círculo, su capacidad de ya después realizar parcelas, empezó ya el sembrar, el cosechar. Entonces, esto es parte ya La de la agricultura. evolución. Entonces, esto ya, luego de esto, pues ya viene el hombre en sí, que ya somos una especie mucho más avanzada a la que existió hace 1000 años, por ejemplo, o Solo hace 2000 años. Sí, entonces, algo se más la que da recordar, que contemporánea. acortar. Dígame.
quería aportar No, le algo. decía que el último ya es la edad contemporánea. Claro, ya son los que, cómo nos manejamos ahora, incluso de años acá, pues ya hemos visto, nosotros mismos somos testigos de una evolución del ser humano, ¿no es cierto? Quizá los que nacimos, pues yo soy nacido en los ochentas, entonces desde los ochentas acá, pues ha habido un cambio significativo. Luego del 2000, pues ya vimos un avance tecnológico que no nos hubiéramos siquiera imaginado. Ajá, entonces, eh, los celulares, el internet, antes no existía pues este tipo de herramientas para poder realizar, por ejemplo, en cuestión estudios, digamos, antes uno tenía que ir a la biblioteca, consultar de un libro, ver libros de miles de hojas hasta encontrar el tema que vamos a consultar, etcétera. Entonces era un poco larga la situación, había que llenar una como cartita y ir y presentar la cédula, pedir el libro, a veces no estaba el libro disponible, había que esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto no, ahora ya ponemos en el celular, en el buscador, el tema que queramos, nos sale resumido, nos sale con gráficos. Incluso ya estos últimos años, pues ya hemos visto también la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Que nos facilita muchas cosas. Eh, Podemos ponerle un resumen de la batalla de Pichincha, por ejemplo, antes no, pues antes teníamos que consultar y hacerlo a mano, etcétera. Entonces, ahora no, ahora podemos poderle en la inteligencia artificial, en ChatGPT, por ejemplo, le ponemos, necesito un resumen de 100 palabras sobre la batalla de Pichincha, como un gráfico, por ejemplo, le ponemos, sí. Nos sale el gráfico y nos sale ya el resumen en 100 palabras. Entonces, estos cambios, estas evoluciones han sido para bien. Eh, Cosas que han evolucionado también no siempre han sido bien utilizadas, como no sé si es que han tenido la suerte de ver la película Oppenheimer sobre que la investigación que se realizaba pues sobre la energía atómica no estaba pensada en hacer el daño, ¿no es cierto? La investigación atómica pues estaba pensada en aplicarla de buena manera, digamos, de crear, por ejemplo, un tipo de energía constante y que nos pueda ayudar para, si en algún momento nos haría falta, por ejemplo, la luz solar, entonces que la energía molecular, la energía nuclear, perdón, sea como un sustituto en la medida de lo posible, pero no se la aplicó de esa manera, más bien se la llevó a otros temas, a otros ámbitos de daño, Otros de guerra. usos. Entonces, eh, así existen muchos ejemplos también de lo que no, de lo que ha evolucionado, quizá pensado para el bien o la mejora de la vida, pero se la ha ocupado lamentablemente para otras cuestiones. Entonces, la evolución es esto. Si quizá tienen alguna duda, pregunta, por favor, para ir aclarando e ir iniciando. Tenemos que hacer también una recapitulación de la clase anterior para que puedan realizar el resumen de buena manera. No se olviden, tiene que ser un resumen de la clase uno y de la clase 2. La clase uno está en la semana uno Ya. y la clase 2 está en la semana 3, ¿sí? Ujú. Profe, yo tenía una sobre el aborigen australiano. Esa tenía una. ¿Una duda sobre el aborigen australiano? Ajá, el aborigen. Ese que son, o sea, son ya erguidos, pero con características muy peculiares. Claro, ya digamos que ahí empieza el ser humano ya pensante, ¿sí? Porque para que ya tenga la capacidad de protegerse del frío con pieles de animales y ya fabricar unas herramientas, pues eso nos quiere decir que él sí ya tenía raciocinio, que él sí ya pensaba y fue lo que lo hizo evolucionar. Entonces, él fue
el que se adaptó de mejor manera al entorno, fue eh, como que más pensante, digámoslo así, y ya lo ayudó a mantenerse, a crear cosas, a inventar, eh, a pensar, por ejemplo, ya en la reproducción incluso, ¿sí? Porque eh, hace poco tiempo, digamos, de 2500, 3000 años atrás, pues no tenía mucha conciencia el humano, el ser humano de lo que era el mantener la especie, ¿no es cierto? El tener de procrear a nuevas generaciones para mantener, ¿sí? Entonces ya ahí ya se empezó a dar cuenta de eso, que para perseverar o para eh, que continúe la evolución o para que continúe pues la raza, había que procrear, había que tener hijos, descendencia, etcétera. Entonces ya es el ser, es ya ahí cuando se podía hablar ya de ser humano con capacidad de pensar, con capacidad de raciocinio, con capacidades de, de, de sociedad incluso, porque antes el ser humano pues era eh, por excelencia eh, eh, no, no, no de comunidad, sino de vivir solo, de vivir aparte. Eh, entonces Solitario. ya nació, sí, solitario, ya nació esta necesidad de saber que, por ejemplo, si es que viven en sociedad, pues pueden protegerse mejor, eh, pueden ayudarse, pueden encargarse unos de ciertas cosas, otros de otras cosas. Entonces, ya empezó a darse cuenta de muchas cosas. Entonces, esto es lo que lo diferencia o lo hace escalar un peldaño, digamos, dentro de la evolución con las demás especies, ¿no es cierto? Entonces, ya la evolución viene con un montón de cambios, ya lo que ahora podemos ver en, en lo que se viene, incluso la evolución humana, por ejemplo, no sé si es que alguien tuvo el caso o conoció de alguien que tuvo problemas con la apéndice. Entonces, Sí, dicen que, por ejemplo, las nuevas generaciones ya no están naciendo con apéndice. Las nuevas generaciones ya no están naciendo muchos con las muelas del juicio, por ejemplo, con las últimas 4 muelas que nos salen a la edad de 21, 23 años al cumplir ya la adultez. Entonces, ya la mayoría de seres humanos ya no tienen estas muelas del juicio, ya no tienen muchos apéndice, incluso vesícula, dicen que ya en poco tiempo ya no va a existir, que son los, los órganos internos que quizá dan más problemas al momento de, de subsistir o de evolucionar, digamos. Existen muchos problemas con la apéndice, peritonitis, etcétera, y la vesícula también, cálculos, etcétera. Entonces, estos son quizá ya por ejemplo, nos damos cuenta que sin vesícula se puede vivir. Entonces, es digamos que un órgano que no es 100% necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hígado, pues lo que pasa con las personas que le sacan la vesícula, ¿no es cierto? es El como un hígado riñón, se ¿verdad? adapta, el hígado se adapta. La vesícula es una bolsita que está al lado, arriba, al lado del hígado. ¿Qué hace esta bolsita? Esta bolsita se encarga de almacenar la bilis. ¿Qué es la bilis? Pues es un líquido que nos ayuda a digerir mejor. Entonces, si es que usted come muy cargado, digamos, come chancho, come aguacate, come granos, come frutas, come verduras, o sea, una comida muy copiosa. La ¿Qué fanesca. hace? La bilis es la que se encarga, va goteando, digamos,
a lo que vaya necesitando, requiriendo el estómago, para poder ayudarlo a disolver quemar grasas, etcétera. Entonces, de eso se encarga la bilis. La produce el hígado, pero la vesícula es la encargada de distribuirlo, digámoslo así, a a la bilis. Entonces, a las personas que le sacan la vesícula pueden tranquilamente llevar un ritmo de vida normal, de comida, de todo. Entonces, quizá, ¿qué es lo que pasa? El hígado se adapta a él ya no soltar, porque cuando existía la vesícula, pues el hígado, ¿qué hace? Soltaba un montón de bilis que era almacenada en la bilis, perdón, en la vesícula. Y la vesícula era la encargada de distribuir. Ahora no, ahora ¿qué pasa? Como ya no tiene vesícula, el hígado es el encargado de producir la bilis, pero ya irla distribuyendo a gota, digamos. Ya no soltar como lo hace como lo hacía antes, en grandes cantidades, para poder, para que la vesícula sea la encargada para que la vesícula sea la encargada de destruir la bilis. Ahora es el hígado el que ya no suelta en grandes cantidades, sino va como controlando ya el flujo de la bilis. Entonces, este tipo de cosas son las que nos van haciendo evolucionar día a día. Como les menciono, ya las nuevas generaciones pues dicen que ya van a nacer sin estas, o incluso ya hay gente que no tiene estos órganos que en cambio, ¿qué pasa con la apéndice? Pues la apéndice igual es una bolsita que está eh, entre a la salida, digámoslo así, del estómago. ¿Y qué tiene dentro? Perdón, ¿cuál es su función? Almacenar lo que no pudo digerir o digestionar el estómago, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay problemas con la apéndice? Porque se creaban piedritas, al igual que se crean en la vesícula, ¿sí? Son unas piedritas y se crean y esto produce, en el peor de los casos, se llama peritonitis, que es cuando ya no resiste, explota y estos jugos tan fuertes que están dentro, pues se riegan, existen casos que incluso llegan a perforar a los intestinos, etcétera. Eso es algo súper complicado. Entonces, eh, ya cuando no existe la apéndice, cuando les extraen la apéndice, pues ¿qué pasa? Que todo lo que no se pudo digerir, pues se va por las heces. Entonces, creo que siempre fue esta, o debería ser esta la mejor opción, pero todavía manteníamos la mayoría, pues teniendo apéndice, que a la larga, por lo general, crea muchos inconvenientes en cuestión salud. Entonces, las muelas del juicio, como les decía, también existen ya, la mayoría de nuevas generaciones ya no tienen. ¿Por qué? Porque las muelas de la parte de atrás, pues, más bien crean problemas, porque nuestra capacidad bucal ya va disminuyendo incluso. Entonces, dense cuenta aquí en esta gráfica justo que tenemos, miren cómo es la mandíbula del que está primero a la izquierda, pues es mucho más prominente, más grande, más ancha. El del que sigue ya es un poco más pequeña, sigue siendo prominente, pero ya no tanto. El del tercero, el de la mitad, ya casi no tiene mucha mandíbula, ya no tiene muchos dientes. Y el que ya está en cuarto lugar, al lado de la persona que ya está con ropa, el que está ya vestido con piel, ese ya tiene, digamos que la capacidad bucal parecida a la que somos hoy en día. Entonces, nosotros nos quedamos con esas muelas del juicio que nos crecían porque nuestra capacidad bucal o nuestra mandíbula era más grande. Ahora ya hemos evolucionado, entonces ya no existe el motivo o razón para que podamos tener. Incluso hay gente que, por ejemplo, se hacía sacar las muelas del juicio y vivía completamente. Entonces, normal. No hay una razón específica para que existan. Entonces, todo esto pues ha ido cambiando, nos va haciendo evolucionar de mejor manera bajo las características, ojo, del ambiente en el que nos desarrollemos,
el lugar, del tipo de alimentación, etcétera. Entonces, todo esto depende de nuestra adaptabilidad al medio en donde nos desarrollemos. ¿Alguna pregunta, duda, algún aporte sobre ese tema? Está claro, profe. Perfecto. Vamos a hacer también una recapitulación el día de hoy sobre el tema de la clase de la semana 1, ¿sí? Tal vez los que no pudieron asistir, vamos a hacer un resumen cortísimo de lo que vimos. Bueno, la semana primera lo que vimos fue el origen de la vida. El objetivo era conocer y analizar las principales teorías sobre el origen de la vida. El origen de la vida, según la ciencia, existen un sinnúmero de hipótesis sobre el origen de la vida. Es seguramente uno de los mayores misterios de la ciencia. Eh, no podemos saber a cabalidad cómo mismo se creó la vida. Por eso, como les mencioné hoy, son meramente teorías. Una teoría no necesariamente es real. Sí, es algo que alguien asevera y nada más. Un dato habíamos visto curioso, que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años. Sin embargo, la vida se cree que solo se hizo después de 4.300 millones de años. Pero, ¿cuál es la cosa? Que existen fósiles antiguos que tienen 3.700 años de antigüedad. Entonces, ya por ahí habíamos hablado que no es muy sustentable que la vida existe solamente hace 2.000 años, sino que eh, es un poco más antigua. Entonces, las principales teorías, la de la biogénesis, la de la panspermia y la teoría de la sopa primordial. La que es la biogénesis, pues es la que nos indicaba que la vida nace a partir de cosas putrefactas, de, de en este caso, De nos la descomposición. que los gusanos, los escarabajos, las avispas salen a partir de queso, madera, estiércol animal podrido, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto que esta quizá era la menos creíble porque no es así. Yo les había explicado que sí existen eh, cuando sucede la putrefacción de ciertos órganos o organismos, perdón, sí es verdad que de ahí pueden generarse nuevos gusanos, escarabajos, avispas, moscos, o sea, pero no es que nacen a partir de ahí, sino que esto ya tuvo o ya estuvo dentro de esta, digamos en este queso, lo que yo les había explicado, puede ser que en la leche ya fue algún microorganismo, ¿no es cierto? Y al realizar el queso, pues este se pudo mantener vivo. Y si el queso se pudre, pues este microorganismo va a evolucionar y va a poder crecer, digamos así, y convertirse, por ejemplo, en un gusanito. Entonces, no es que nació de la nada, sino que ya debió existir ahí un microorganismo para que se desarrolle. ¿Qué nos dice la teoría de la panspermia? Pues que las semillas microscópicas de vida que existen en todo el universo son capaces de viajar por el espacio de planeta en planeta, de sistema solar en sistema solar. ¿Qué nos habla? Que la vida vino de una fuente exterior a nuestro planeta, que vino en un asteroide, que vino en un cometa, que se chocó contra la Tierra, y este microorganismo que ya existía, pues encontró en la Tierra las condiciones idóneas para poder desarrollar su vida, ¿sí? Y la sopa primordial, pues nos dice que los primeros seres surgieron por la acción de procesos químicos posibilitados por las condiciones de la Tierra primitiva. Es decir, que existía, digamos, un ser inerte que fue evolucionando hasta convertirse en un ser unicelular. Y este ser unicelular se dio por cambios de temperatura, se dio por eh, alguna explosión de algún gas, no sé, o sea, por alguna circunstancia, y dio vida a la primera célula. Y esta célula pues se fue desarrollando con el paso del tiempo y fue creando lo que ahora ya conocemos nosotros, ¿no es cierto?, como vida, de cómo partió y cómo se desarrolla todo. Eso era lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos analizado esas tres teorías y en la clase de hoy pues hemos analizado otra teoría que es la teoría de la evolución de Charles Darwin,
que la vimos en el videíto y que vimos ya en la presentación. Vamos a ver también otro videíto, por favor, para ya ir cerrando, culminando, sobre la evolución de los homínidos. Poner atención, por favor. Un poquito lenta la plataforma, un poquito de paciencia. Varios científicos han elaborado teorías para explicar la diversidad de seres vivos en la Tierra. Estas teorías se dividen en fijistas y en evolucionistas. Mientras que las teorías fijistas afirmaban que los organismos no cambiaban con el tiempo, las teorías evolucionistas sostenían que sí que cambiaban. La humana no tenía evolución. Los primates fueron mamíferos que aparecieron en la Tierra hace 70 millones de años. Con el tiempo, los primates se diferenciaron en dos clases: los simios, a los que pertenecen los chimpancés y los gorilas, y los que darían lugar a la especie humana. Antes, humana, aparecieron unas 4 clases de homínidos, cada una con sus propias características. El Australopithecus apareció hace 6 millones de años. Fue el primer homínido que se sostenía sobre 2 patas. Tenían una baja estatura, una mandíbula fuerte y un cerebro bastante reducido. El siguiente homínido en la escala evolutiva es el Homo habilis. Apareció hace 2 millones y medio de años y poseían un rostro más grande, una posición más erguida y un cerebro más grande. Además, empleaban utensilios. Después apareció el Homo erectus hace 1.800.000 años. Eran altos y tenían una gran musculatura. El cerebro era mayor, lo cual les permitió descubrir el fuego y crear diferentes utensilios y herramientas. El homínido más similar a los humanos actuales es el Homo sapiens neanderthalensis, que apareció hace 200.000 años. Y estaba adaptado al frío, ya que poseían un cuerpo robusto. El cráneo era alargado y tenían una Los Homo sapiens neanderthalensis eran cazadores así como recolectores. En ocasiones practicaban el canibalismo. Fueron los primeros homínidos en practicar el ritual funerario. Además, crearon muchas herramientas líticas, así como obras de arte rupestre. El último homínido de la cadena evolutiva es el Homo sapiens sapiens, que apareció hace 80 años. Sus características físicas son iguales a las de los gatos. Además, poseen una gran cabeza, una estatura más elevada que la de sus ancestros. El Homo sapiens sapiens se caracteriza por haber introducido una compleja organización social y económica, crear un completo sistema lingüístico. Además, ha evolucionado mucho en los campos de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, que ha permitido numerosos avances en nuestra sociedad. Sí, entonces con esto podemos ir aclarando un poquito más cómo ha sido la evolución del ser humano. ¿Tienen dudas, preguntas? Sí, profe. Desde ese inicio ya surgía la estrategia, ¿verdad? En la forma de caza, en los Homo sapiens. Sí, ya cuando fueron teniendo raciocinio, haciéndose más pensantes, pues ya empezaron a aparecer un montón de cosas. Por ejemplo, el miedo, cosas que quizá los animales silvestres no tienen. Ya cuando hablamos de una organización, pues ya si es para organizar hay que
tener en cuenta un montón de factores. Entonces ya si es que empezó a hacer una organización, eh, ya podemos ver plasmado que ya es un ser muy, muy pensante, muy con un cerebro ya complejo para que pueda realizar este tipo de cosas. Ahí las capacidades pues se fueron creando, ahí nos decía que el Homo sapiens sapiens era de musculatura prominente, entonces, ¿por qué creen o a qué creen que se debe esto? Por las grandes bestias que cazaban, necesitaban tener esa fuerza para Necesitaban poder ser comerse. muy robustos, muy fuertes para cazar, para cargar los animales, para cargar la comida. eh, por lo Y general, piedras también. ya se hicieron recolectores, nos decía. ¿Qué quiere decir recolectores? Pues era que ya iban y tenían el pensamiento de coger frutas para almacenar. O sea, si ya se hicieron recolectores, eso es un pensamiento ya avanzado. Entonces se hicieron recolectores, ya empezaron a cazar, empezaron ya a emplear utensilios primitivos, descubrieron el fuego, con el fuego ya un montón de cosas, entonces ya poco a poco fueron pues desarrollando la comida cocinada, el azar, etcétera, etcétera. Entonces ya es un ser complejo, el Homo sapiens sapiens, que nos dicen que ya es lo más cercano al ser humano actual. Entonces, algo más que aportar, que acotar, preguntas, dudas. ¿Todos pudieron ya ingresar a la plataforma? ¿Ya tienen todos acceso a la plataforma? Yo sí, profe. Yo sí les. Perfecto, entonces, porque no se olviden que ya esta semana tenemos tarea. Aquí nos dice Luis Olivo, dicen, y para los que creemos en lo que se basa en las Sagradas Escrituras, que Dios creó a los seres humanos. Sí, Luis, y yo les había comentado al inicio mismo y la semana pasada también que muy aparte de las creencias religiosas, que yo soy muy respetuoso, lo que nosotros aquí estamos estudiando es lo netamente científico, ¿sí? Lo que tenemos evidencia científica, nada más. Lo que usted nos dice, pues, eh, también tiene su base, su fundamento, pero nosotros el momento de que estamos estudiando pues ciencias naturales y en este caso biología, pues nos vamos a centrar netamente en lo científico, ¿no es cierto? Como les había mencionado la clase anterior y hoy les repito, el momento cuando nosotros hablamos de teoría, pues solamente son teorías, son aseveraciones de personas que algunos aceptan, otros no, por eso mismo son únicamente teorías. Entonces no quiero decir que lo que yo estoy explicando es lo que sucedió, sino que son las teorías que científicamente se estudian, nada más. No, no digo que estén reales, tampoco digo que sean falsas, sino que son las que científicamente se estudian, nada más, respetando mucho, mucho, mucho a las creencias religiosas, sí, que también tienen su base, su fundamento. Pero aquí nos centramos netamente en lo científico, no, repito, no es que sea lo cierto, no es que sea lo real, simplemente son conjeturas o aseveraciones que gente hace y que algunos aceptan, otros no, entonces no, no es que sean las ciertas, las reales, ¿sí? ¿Algo más, por favor? Aporte, criterio, pregunta, duda. Profe, una consulta. Yo ya quería enviar el resumen, Ujú. pero veo que no está activado aún o ya, porque Sí, había un... ahorita después de las 10 de la mañana se les va a volver a activar, por favor, ¿sí? Ah, ya, gracias. Entonces pueden enviar desde hoy, desde las 10 de la mañana, se activa para que puedan subir. eh, y tienen plazo hasta el día miércoles. Entonces va a estar activa hoy, todo lo que resta del sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Tienen 5 días para poder subir esta tarea. Como les había explicado en la clase anterior y hoy vuelvo a hacerlo, si es que ustedes lo hacen a mano y le toman fotografías y suben, no hay ningún problema. Si es que ustedes quieren hacer en algún archivo de computadora, hablemos de, no sé, PowerPoint, Word, Excel, no hay ningún problema.
De preferencia, yo les había dicho que si es que hacen en Word, lo graben en PDF y lo suban en PDF porque de esta forma no van a perder información o no se va a tergiversar lo que ustedes hagan. Muchas veces del Word 2003, 2007, 2012, 2018 existen variaciones. Hay algunas que no, tipo de fuentes, por ejemplo, tipo de letras de algunos Word que son un poquito antiguos, ya no existen en los Word nuevos, entonces va a haber un, una variación. Entonces, para evitar todo esto, yo les había dicho que si hacen en Word, por ejemplo, lo que tienen que hacer es guardarlo en PDF y subir el PDF. Y los que manejen un poquito más ya la tecnología, pues pueden hacer en cualquier plataforma, en Genially, en Canva, y subir el enlace. Hay esas tres posibilidades. Entonces, no tengo yo ningún problema si es que quieren hacer gráficos, si quieren hacer un cuadro sinóptico, si quieren hacer un resumen escrito. No tengo ningún problema si lo hacen a mano, si lo hacen en computadora, si lo hacen en una plataforma digital, no hay ningún inconveniente. De cualquier forma, ustedes pueden subirlo. Todos les había preguntado si ya tienen el acceso a la plataforma porque para poder justificar, pues ustedes tienen que subir la tarea a la plataforma. Entonces, si es que alguien quizá todavía está con problemas, no pudo ingresar, pues, o todavía no ha ingresado, lo que tienen que hacer es la primera vez que ingresan, ingresar a la plataforma y su usuario y contraseña van a ser su número de cédula. La primera vez que ingresan les va a pedir hacer el cambio de contraseña y luego de eso ya van a tener el acceso libre. Ahí van a entrar a mis cursos, en mis cursos están todas las materias y ahí pueden revisar semana por semana todo el material que se sube, incluso se sube, toda clase es grabada, se sube al canal de YouTube de la institución y este enlace también se les pone dentro de la plataforma. Entonces, los que quieran volver a revisar los videos, los que quieran volver a revisar la clase, los que quieran volver a revisar la presentación, pueden hacerlo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. La plataforma siempre está activa. Algunas veces, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos una dificultad desde el sábado a las 9 10 de la noche, que se pudo solventar, perdón, el viernes 9 10 de la noche, y se pudo solventar recién como el sábado a las 5 o 6 de la tarde. Esos son casos muy puntuales que esperemos no vuelvan a suceder. Esto sucede porque la plataforma se sobrecarga y, por ejemplo, del viernes para el sábado, supongo que toda o la mayoría estaban queriendo revisar las clases o a ver si es que habían tareas. Entonces, cuando sucede esto, pues el servidor se sobrecarga y existe una falla dentro de la plataforma. Pero, como les digo, toda la semana tienen ahora 5 días ustedes para poder realizar la tarea. Si quieren volver a revisar las clases, si quieren volver a revisar los videos, quieren volver a revisar las presentaciones, con gusto, ahí están, pueden hacerlas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, también al correo institucional o a mi WhatsApp que está aquí mismo dentro de la plataforma en la presentación docente para cualquier tipo de ayuda que necesiten. Quizá algo que Profe, preguntar. ¿hay el límite de párrafo? No, en realidad que no sea muy Límite de grande. párrafos. No, ya es a criterio de ustedes, pero que no sea muy extenso, más bien que traten de sintetizar, perdón, lo máximo posible las clases. Mientras más logren sintetizar, pues se entenderá que lograron captar de mejor manera. Mientras más se sintetiza algo es porque se captó mejor. Entonces, de preferencia no muy largo, 2 hojas máximo unas 2 hojas si es que hacen escrito. Eh, Pueden hacerle con gráficos, explicar eh, con cuadros sinópticos, eso ya es a criterio de ustedes, pero que no sea muy extenso, más bien que se coja lo más puntual y se sintetice. Acuérdense que lo más importante es que ustedes capten, que ustedes aprendan, que ustedes entiendan, eh, más no de tanta teoría como les había mencionado la clase anterior, sino que sea un resumen con lo más sintetizado. Lo más importante, por supuesto, tiene que ser, eh, recuerden, es resumen de la clase 1 y la clase 2.
La clase Todos 1 los videos. la clase 1 conmigo tuvimos en la semana 1 y la clase 2 es ahora en la semana 3. Entonces, por favor, no vayan a equivocarse, están teniendo así una semana, unas materias, otra semana, otras materias. Entonces, la semana 1 vimos clase 1, ahora es semana 3, pero estamos viendo la clase 2. No, no se me confundan con eso, por favor. La clase anterior, para quienes me preguntaban, no existió tarea. Esta semana sí. Por eso ya desde el día de hoy a las 10 de la mañana se activa para los que ya quieran realizar cargar la tarea, el deber. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, aclaración que necesiten? De mi parte no, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ahí nomás quedamos esta clase. No se olviden, es la clase 2. El resumen es sobre la clase 1 y la clase 2. No hay ningún inconveniente si suben fotografías, si suben archivo o si es que me copian el enlace de, de alguna plataforma digital. Eso es a su criterio, el tamaño también, que no sea muy extenso y eso ha sido todo. Entonces, por el día de hoy, muchísimas gracias. Esta ha sido la clase 2. Nos estaremos viendo en 15 días para la clase número 3. No se olviden de subir la tarea, por favor. Gracias, profe. Ya, dígame, Luis. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós. Igualmente, profe. Perdón, no le entendí. Alguien me dijo algo al final y no se le entendió muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que pasen bien, un buen fin de semana. No se olviden de cargar la tarea hasta el día miércoles.